Los conceptos religiosos que muchas veces podemos tener pueden impedir que un milagro suceda. Hay personas que están clamando a Dios por un milagro. Si tú eres persistente, persistes en clamar a Dios de día y de noche y pedirle al Señor que haga un milagro, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Conmigo Dios ha hecho muchos milagros. Conmigo Dios se ha manifestado de una manera especial. Dios ha hecho cosas maravillosas. Dios ha hecho cosas grandes. Pero he sido persistente, perseverante en querer lograr lo que nos proponemos hasta recibir la respuesta de Dios. Y hay muchas personas que lamentablemente empiezan, pero no continúan. Y muchas personas empiezan muy bien, pero no continúan. A la mitad del camino se presentó un problema y el problema lo detiene. Cualquier obstáculo puede ser. Si nosotros perseveramos y perseveramos creyendo en la palabra del Señor, el Señor se va a manifestar. El Señor va a manifestar un milagro, el Señor va a manifestar su poder, porque Él tiene el poder y nosotros clamamos y oramos al que todo lo puede. Él todo lo puede hacer. Vea conmigo lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, el verso, especialmente el verso 10 y el verso 11. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 4, el verso 10 y verso 11. Cada uno según, escuche bien, según el poder que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, o que el poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese bien, está diciendo la primera parte, está diciendo que si nosotros ministramos a alguien, hay que ministrarlo conforme al poder de Dios, que habita en nosotros, que nos ha sido dado. Entonces usted no puede decir que no tiene poder. Usted no puede decir que no puede ser usado por Dios para hacer milagros. Siempre y cuando clamemos a Jesucristo, todo lo vamos a poder hacer. Amén. El problema está que muchas veces nosotros mismos nos limitamos creyendo que solo al pastor Dios lo puede usar, que solamente al evangelista, al apóstol, al profeta, Dios puede usar los 5 ministerios. No, a cada uno de nosotros Dios nos puede usar de la manera como Él quiere. Pero vea bien lo que dice aquí. Si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. O sea que no podemos venir hablando lo que nosotros queremos, sino que tenemos que hablar lo que dice la palabra del Señor. Porque si usted pone a Jesucristo y pone la palabra de Jesucristo, o Jesucristo se convierte en el verbo de Dios, pero la palabra es expresión. La palabra es expresión, es algo que sale. Pero cuando nosotros usamos lo que es la palabra y usamos a Jesucristo y lo unimos y decretamos en el nombre de Jesús, Él lo puede hacer. Entonces tenemos que en el nombre del Señor salir de la mentalidad de que solo al pastor puede usar el Señor. Solamente al diácono, a la diaconisa, solamente a los líderes de célula, a los supervisores de célula, Dios los puede usar. No, si usted solamente da el poder a otros, pero usted no asume
que usted también puede hacerlo, nunca va a poder. Pero si usted sabe que lo puede lograr, que lo puede hacer, el Señor lo puede usar a usted también. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice, hable conforme a la palabra del Señor. Si alguno ministra, esta palabra ministra es imponer la palabra, ministrar conforme a lo que está escrito. Ministre conforme al poder de Dios o al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea que, en otras palabras, yo puedo ser usado por Dios. ¿Para qué? Para hacer milagros, para hacer sanidades, para prodigios. Dios me puede usar a mí. Conforme yo me deje usar, Él me va a usar. Pero cuando Dios me use, no me voy a autodominar o autoapropiar de la gloria que le pertenece a Dios. Porque si yo digo, como algunas religiones, lamentablemente, algo que pasa le dan la gloria al hombre y se gloria el hombre. Entonces a Dios no lo toman en cuenta, aunque Dios es el que hizo el milagro o haya hecho el milagro. Entonces la gloria y la honra le pertenece a Dios cuando el milagro haya sucedido. Señor, te doy gloria. Señor, te doy la alabanza. Señor, te doy gracias por lo que tú hiciste en mí a través de tu siervo. Eso está correcto. Porque Dios siempre va a usar a hombres y a mujeres que realmente estén dispuestos. No va a usar el Señor a alguien que todo el tiempo está acomodado, está dormido espiritualmente. A alguien que no lee la Biblia, que no le gusta, no le encanta leer la Biblia. Dios no va a usar a alguien que no ora. Dios no va a usar a alguien que no se congrega. Dios no va a usar a alguien que no persevera, que no es persistente, a alguien que empieza algo y no lo termina. A alguien que, ¿cómo le va a dar Dios a alguien de su gloria, de su poder para hacer milagros cuando está totalmente acomodado? No, Dios va a usar siempre hombres valientes y esforzados que no avergüencen su evangelio. Porque yo siempre digo, las cosas de Dios tienen un precio, tienen un valor incalculable. No lo compra ni el oro, ni la plata, ni se vende en el mercado. Las virtudes, el poder, es más, los 9 dones espirituales y aún los 5 ministerios se reciben de rodillas, clamando a Dios de día y de noche, perseverando, creyendo. Amén. Así es como se recibe. Entonces, cuando ya lo tengo, para la gloria del Señor, cuando ya lo tengo, ese poder, se presenta una enfermedad, yo oro y declaro y decreto en el nombre de Jesús que esa enfermedad va a desaparecer de ese cuerpo. Y Dios me respalda. Y Dios me respalda porque estoy lleno de Él. Todos de una u otra manera somos asignados por Dios a cumplir una misión. Jesús tenía su asignación. Aún dentro de su asignación, él tuvo que hacer diferentes ocupaciones. Yo le llamo ocupaciones a lo que él tuvo que hacer. Dentro de ellas aparece esta bella cita bíblica. La madre de Jesús. Ahí yo no le puedo decir María porque era la madre de Jesús. Aunque a muchos no les parece, aunque a muchos no les guste. Pero si no les gusta, pues que lo borren de la Biblia. Porque realmente lo que está en la Biblia, lo que está en la palabra del Señor, no le podemos, diga conmigo, no le puedo quitar ni tampoco le puedo poner. Entonces, si la Biblia dice la madre de Jesús, era porque era la madre del Señor. Ese era el rol que María desempeñaba en la tierra. Entonces, cuando los invitaron a la boda, ¿verdad? La boda de Cana o de Canaán, o la boda que se celebraron, fue invitado, dice la Biblia, Jesús y sus discípulos fueron invitados a esa boda. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero ahí pasó algo que de repente faltó el vino. Yo no sé cómo fue, cuál fue el momento, ¿verdad?, que se terminó el vino. No sé si realmente los que estaban allí en la boda
¿Habían bebido mucho o era que no había alcanzado, no era suficiente el vino para todos los invitados que habían llegado a la boda? ¿Me siguen hasta ahí? Ok, entonces María le dijo, o la madre de Jesús le dijo: Jesús, Señor, no hay vino. A Jesús, Jesús, ¿qué papel? Imagínense que yo sea invitado un día a una boda y que estando sentado por ahí con mis discípulos, vengan y se acerquen a mí y me digan: Hugo, no alcanza la comida. Mira, Hugo, no tienen vino. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿A multiplicar el pan? ¿A multiplicar la comida? ¿A multiplicar el vino? Quizás no. O de repente quizás sí. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Jesús, Él toma una posición dentro de su asignación. Jesús empieza a ocupar diferentes roles que, aunque Él creía, escuche bien, porque estamos en una enseñanza, aunque Él sabía que no había llegado su hora, a pesar de eso, María lo empujó. Estamos aquí. Lo empujó María a decirle: Señor, aunque no ha llegado tu hora, pero no hay vino. Ahora vengan para acá. Todos los sirvientes, vengan para acá. Hagan todo lo que Él les dice. Estamos aquí. Hagan todo lo que Él les dice. Y Jesús toma una iniciativa. Habían 6 cántaros en el templo, en el lugar. Habían 6 cántaros para la purificación de las personas, los cuerpos de las personas. Y Jesús les dice: vayan y llenen las tinajas de agua. Pregunto, ¿cuántas personas o sirvientes se necesitan para llenar 6 vasijas, 6 tinajas? No eran cántaros de los pequeños, eran tinajas. Si lo ponemos a lo que un ser humano puede tomar diariamente, que tienen que ser 8 litros de agua, a esas tinajas le caberían más de 5,000. Eran tinajas enormes. O sea que el milagro que Jesús hizo en esa boda no fue un milagro sencillo, fue un milagro sorprendente. Y Jesús, más adelante vamos a hablar de eso, que Jesús no hizo cualquier vino. Él hizo el mejor vino, lo mejor, lo excelente. ¿Cuántos dicen amén?